En la primavera de 1945, cuando el Tercer Reich ya se deshacía entre bombardeos, columnas de refugiados y carreteras sembradas de humo, una misión humanitaria atravesó la Alemania nazi con un objetivo casi imposible: sacar con vida a prisioneros de los campos de concentración antes de que el colapso final los arrastrara con ellos. Aquella operación llegó a movilizar 36 autobuses blancos con cruces rojas y más de 300 voluntarios, y en cuestión de semanas logró rescatar a más de 15.000 personas, aunque la cifra exacta sigue siendo debatida por los historiadores. Lo más impactante no fue solo el número, fue el escenario. Aquellos convoyes avanzaban por un país que ya estaba perdiendo la guerra, bajo ataques aéreos, entre órdenes cambiantes, carreteras destruidas y campos que comenzaban a vaciarse en medio del caos. Pero la historia de los autobuses blancos no es una simple postal de salvación al final de la guerra. Es una historia mucho más incómoda, más tensa y más humana. Porque detrás de esos vehículos pintados de blanco, no solo hubo alivio y rescate, hubo negociaciones con Heinrich Himmler, decisiones tomadas a contrarreloj, concesiones moralmente duras y personas tan debilitadas por el hambre y el terror que incluso al llegar a Suecia seguían desconfiando de todo, hasta del agua de una ducha. Por eso este episodio importa tanto. No habla de una liberación limpia ni de una victoria cómoda, sino de una operación real, arriesgada y llena de contradicciones, organizada mientras el sistema concentracionario nazi todavía seguía funcionando. Para entender cómo nació esta misión, hay que retroceder a 1944, cuando ya estaba claro que Alemania caminaba hacia la derrota. En Suecia crecía la preocupación por los prisioneros escandinavos retenidos en campos de concentración y campos de trabajo alemanes, sobre todo daneses y noruegos. Muchos de ellos habían sido deportados por motivos políticos, por pertenecer a la resistencia, por ser judíos, o en el caso danés, por su relación con la policía fronteriza. A medida que aumentaban las noticias sobre las condiciones dentro de los campos, también aumentaba el miedo a que esos prisioneros terminaran ejecutados o murieran antes del final de la guerra. En ese contexto, en noviembre de 1944, el diplomático noruego Niels Christian Ditlev, miembro del gobierno noruego en el exilio, propuso al Ministerio de Exteriores sueco enviar una misión de la Cruz Roja a Alemania para rescatar a los prisioneros escandinavos. Esa propuesta fue el verdadero punto de partida. A partir de ahí comenzó una fase diplomática delicadísima. Suecia seguía siendo un país neutral, y esa neutralidad la convertía en un intermediario posible en un momento en el que casi nadie podía negociar con el aparato nazi sin levantar sospechas inmediatas. La figura clave fue Folke Bernadotte, vicepresidente de la Cruz Roja sueca, que asumió la tarea de negociar directamente con las autoridades alemanas. En febrero de 1945, Bernadotte viajó a Berlín y empezó a hablar con el entorno de Himmler. Sus instrucciones iniciales eran claras: intentar conseguir la liberación de los prisioneros daneses y noruegos internados en Alemania y trasladarlos a Dinamarca o Suecia. Aquello incluía también a los escandinavos de origen judío. Las conversaciones no eran simples. Himmler seguía siendo el jefe de las SS y el hombre responsable del sistema concentracionario, pero al mismo tiempo trataba de explorar cualquier gesto que pudiera mejorar su posición frente a Occidente antes del derrumbe final. Esa grieta fue la que explotó Bernadotte. El acuerdo inicial no consistió en abrir los campos ni en permitir evacuaciones masivas inmediatas. Himmler aceptó algo mucho más limitado, aunque decisivo: permitir que una misión sueca de la Cruz Roja reuniera a los prisioneros escandinavos dispersos por distintos campos y los concentrara en Neuengamme, cerca de Hamburgo. También aceptó que algunos grupos especialmente vulnerables, como personas mayores, mujeres, enfermos y madres, pudieran ser transportados fuera de Alemania. Todo debía mantenerse en la máxima discreción. La ausencia de publicidad fue uno de los factores que hicieron posibles nuevas concesiones posteriores, porque un exceso de exposición podía provocar contraórdenes en el propio aparato nazi. Una vez logrado ese marco, llegó el momento de convertir una promesa en una operación real. Y ahí apareció otro problema. La Cruz Roja sueca no tenía medios suficientes para organizar una expedición de esa escala
dentro de una Alemania aún en guerra. El Estado sueco y el ejército aportaron transporte, personal y logística. La expedición llegó a reunir 308 personas, entre ellas unos 20 médicos y enfermeras, además de 36 autobuses hospitalarios, 19 camiones, 7 turismos, 7 motocicletas, un vehículo de remolque y una cocina de campaña. Todo el combustible, la comida, las piezas de repuesto y el material médico tenían que ir con ellos, porque nada podía obtenerse con seguridad dentro de Alemania. Los autobuses se pintaron de blanco y se marcaron con cruces rojas para que fueran identificables desde el aire y no se confundieran con transportes militares, aunque eso no eliminó el peligro. La misión empezó a tomar forma real entre febrero y marzo de 1945. Un primer convoy ya había viajado en enero con 2 autobuses camuflados para repatriar mujeres nacidas en Suecia y sus hijos, pero la gran operación comenzó de verdad en marzo, cuando los convoyes blancos salieron desde Suecia, cruzaron Dinamarca y entraron en el norte de Alemania. El objetivo inmediato era Neuengamme, un campo situado en las afueras de Hamburgo, donde debían concentrarse los prisioneros escandinavos para facilitar su asistencia y su salida. Al mismo tiempo, algunos grupos empezaron a ser trasladados desde otros puntos, como Sachsenhausen o instalaciones de la zona de Leipzig, hacia esa red de evacuación. El trayecto no era simbólico, eran cientos de kilómetros a través de un país bombardeado, con carreteras saturadas, ciudades destruidas y una administración nazi cada vez más caótica. En Neuengamme, la presencia de la Cruz Roja permitió algo que iba más allá del transporte. Los suecos pudieron inspeccionar a los prisioneros, repartir mantas, alimentos, artículos de higiene y atención médica básica. Se creó incluso un bloque escandinavo dentro del campo, con condiciones comparativamente mejores que las del resto. Y ahí aparece una de las primeras sombras serias de esta historia. Ese privilegio relativo, conseguido para salvar a los escandinavos, generó tensiones con presos de otras nacionalidades y poco después llevó a un compromiso aún más doloroso. Las autoridades alemanas afirmaron que Neuengamme estaba lleno y exigieron que los suecos emplearan sus propios vehículos para trasladar a unos 2000 prisioneros no escandinavos a otros campos. Los suecos aceptaron a regañadientes. Entre el 27 y el 29 de marzo, unos 2000 prisioneros franceses, rusos y polacos fueron movidos a otros destinos bajo escolta de las SS. Muchos estaban gravemente enfermos, varios murieron durante el trayecto y, en al menos un autobús, 2 hombres fueron golpeados hasta la muerte por guardias alemanes. Es uno de los aspectos más duros de la operación, y también uno de los más importantes, porque demuestra que aquella misión humanitaria se desarrolló dentro de un marco impuesto por las SS, donde salvar a unos significaba a veces participar, aunque fuera bajo presión, en el desplazamiento de otros. El estado físico en el que viajaban muchos de los rescatados ayuda a medir la dimensión real de la operación. No eran prisioneros que simplemente necesitaban un traslado. Muchos llegaban a los autobuses después de meses o años de hambre, epidemias, trabajos forzados y castigos continuos. Algunos apenas podían mantenerse en pie, otros subían con fiebre, con lesiones no tratadas o con una desconfianza absoluta hacia cualquiera que llevara uniforme o diera una orden. Por eso los convoyes no eran solo transporte, eran, en muchos casos, hospitales improvisados sobre ruedas. El personal médico sueco y danés tenía que decidir a quién atender primero, cómo racionar la comida, cómo evitar colapsos durante el trayecto y cómo impedir que una misión pensada para salvar vidas terminara convirtiéndose en otra etapa de sufrimiento. Ese detalle suele quedar oculto bajo el símbolo de los autobuses blancos, pero es esencial para entender la operación. Aquellos vehículos no trasladaban pasajeros corrientes, sino cuerpos devastados por el sistema concentracionario nazi. A medida que avanzaba abril, la operación dejó de ser simplemente una misión escandinava y empezó a transformarse en algo mayor. El contexto militar lo explicaba todo. Las ciudades y las carreteras alemanas seguían bajo bombardeo aliado. Las fuerzas soviéticas empujaban desde el este. Los campos comenzaban a vaciarse a toda prisa y los convoyes suecos tenían que avanzar por un espacio cada vez más inestable. Los testimonios de pasajeros
recuerdan cómo los autobuses debían detenerse en plena carretera para que todos se lanzaran a las cunetas o buscaran refugio bajo los árboles cuando llegaban los ataques aéreos. Y cuando esos supervivientes alcanzaban por fin territorio seguro, el miedo no desaparecía de golpe. Algunos de los rescatados siguieron caminando con desconfianza, incluso hacia las duchas, incapaces aún de creer que aquella vez el agua no ocultaba otra trampa. Uno de los episodios más decisivos de toda la operación fue Ravensbrück, el gran campo femenino situado al norte de Berlín. El 8 de abril de 1945 salieron de allí unas 100 mujeres escandinavas, junto con 2 francesas, rumbo a Dinamarca. Pero el gran giro llegó 2 semanas más tarde. El 22 de abril, una columna de 15 ambulancias danesas al mando del Dr. Hans Arnoldsson se dirigió a Ravensbrück. Cuando llegaron, el lugar estaba en pleno caos de evacuación por el avance soviético. Allí recibieron una oferta tan enorme como imposible. No solo podían llevarse a las mujeres escandinavas, sino también a las prisioneras francesas, belgas, neerlandesas y polacas, en total unas 15.000. Evidentemente, las ambulancias no podían asumir algo así por sí solas. Aún así, recogieron a 112 mujeres enfermas y regresaron para pedir refuerzos. De aquel punto crítico, surgió una ampliación decisiva de la misión. En el recuerdo histórico sueco, el rescate de miles de mujeres de Ravensbrück, alrededor de 7.000 en algunas cifras utilizadas por el museo, se convirtió en una de las imágenes más poderosas de los autobuses blancos. Es aquí donde la operación deja de entenderse solo como una negociación diplomática y se convierte en una escena humana devastadora. No eran solo listas, convoyes y permisos, eran cuerpos agotados, personas al borde del colapso y mujeres que llevaban años encadenando campos, hambre y violencia. La historia de Sofia Brzezinska lo resume con una fuerza brutal. Nacida en Polonia, hacia 1930, de familia romaní, pasó por varios campos de concentración. En la primavera de 1945, cuando los guardias empezaban a abandonar uno de esos campos, Sofía y otros prisioneros intentaron escapar a pie. Ella estaba tan débil por el hambre y la enfermedad que terminó tendiéndose en el suelo, convencida de que iba a morir. Fue una mujer judía quien la obligó a levantarse y la ayudó a subir a uno de los autobuses blancos. Cuando Sofía despertó el 2 de mayo de 1945, estaba en Malmö. Su historia importa no solo por lo que cuenta de ella, sino por lo que revela sobre la operación. Para muchos de los rescatados, la frontera entre la vida y la muerte no era metafórica, era literalmente cuestión de un vehículo, de un asiento y de llegar unas horas antes. Un detalle visual que terminó dando nombre a toda la operación también tenía una lógica de supervivencia. Los vehículos fueron pintados de blanco y marcados con grandes cruces rojas, no por estética, sino para intentar que pilotos aliados y tropas en movimiento los identificaran como convoyes sanitarios. Aún así, aquella protección estaba lejos de ser absoluta. Las columnas avanzaban por un frente que ya no era una línea clara, sino un territorio descompuesto, donde podían encontrarse unidades alemanas en retirada, prisioneros desplazados, civiles desesperados y ataques desde el aire. Cada cruce de carretera, cada parada y cada espera frente a un control suponían un nuevo riesgo. En ese sentido, el color blanco no convertía a los autobuses en intocables, simplemente hacía visible, frente al caos de 1945, que aquella columna intentaba salvar vidas y no transportar soldados. También conviene recordar que la misión sueca no operaba sola en el vacío. En distintos momentos colaboró con autoridades danesas, con personal médico, con conductores militares y con estructuras de recepción que luego permitieron trasladar a los supervivientes hacia Dinamarca y Suecia. Esa cooperación explica por qué los autobuses blancos fueron al mismo tiempo una operación sueca, una acción escandinava y un episodio europeo en el sentido más amplio. En sus asientos viajaron daneses, noruegos, franceses, polacos, neerlandeses, belgas y muchas otras nacionalidades. Esa mezcla de personas, idiomas y trayectorias es una de las razones por las que su memoria sigue siendo tan poderosa, porque condensó en unos pocos convoyes
la dimensión continental del sistema concentracionario nazi y también la dimensión continental del rescate. Otra dimensión fundamental fue el rescate de los judíos daneses deportados a Theresienstadt. La operación no había nacido para una evacuación general de prisioneros judíos europeos, y esa es una de las razones por las que todavía hoy se discute su alcance moral. Sin embargo, a medida que avanzó abril, la misión amplió su radio de acción. El 12 de abril, una columna al mando del capitán Folke salió hacia Theresienstadt con 23 autobuses suecos, ambulancias danesas, coches y personal médico. El trayecto era peligrosísimo, porque Alemania se hundía y las carreteras podían quedar cortadas de un momento a otro. Aún así, el 15 de abril, el convoy consiguió recoger a 423 judíos escandinavos y emprender el regreso. Este episodio es clave porque muestra que la misión, aunque inicialmente concebida para los escandinavos en general, acabó abarcando también rescates muy concretos de personas judías, cuya situación era especialmente desesperada a esas alturas de la guerra. Y al mismo tiempo, cuanto más se ampliaba la misión, más visible se volvía su zona gris. Las cifras lo demuestran. La cantidad exacta de personas salvadas sigue siendo discutida. Folke Bernadotte habló en su momento de unas 19.700, mientras que la valoración actual del museo se sitúa en torno a 15.000. La propia Cruz Roja sueca manejó una cifra de 15.345 rescatados en las semanas centrales de la operación. Dentro de ese total, una parte muy importante ya no era escandinava. 7.795 eran daneses y noruegos, mientras que 7.550 pertenecían a otras nacionalidades. Eso significa que la historia de los autobuses blancos no puede contarse honestamente ni como una simple operación nacional escandinava, ni como una misión universal desde el primer día. Fue ambas cosas en momentos distintos, y precisamente ahí reside su complejidad histórica. También por eso el episodio ha sido objeto de críticas. Algunas de ellas son inevitables. La operación nació priorizando a los escandinavos, aceptó negociar con Himmler, participó bajo presión en traslados de otros prisioneros y dependió de una cadena de favores, concesiones y silencios que hoy resulta difícil contemplar sin incomodidad. Pero esa incomodidad no le quita valor al rescate. Se lo da. Porque obliga a mirar la historia tal como fue, no como una escena moralmente perfecta, sino como una misión levantada dentro de una Alemania que seguía siendo un estado criminal, con reglas impuestas por los verdugos, con tiempo en contra y con miles de vidas pendientes de decisiones que podían cambiar de una hora a otra. El mérito de los autobuses blancos no está en haber sido una operación limpia, está en haber funcionado, pese a todo, en medio del derrumbe. Cuando los rescatados llegaban a Dinamarca o Suecia, la guerra no desaparecía de golpe. Muchos seguían enfermos, desnutridos, incapaces de confiar, y tuvieron que pasar por hospitales, centros de recepción y lugares de internamiento temporal antes de recuperar un mínimo de estabilidad. Las autoridades suecas llamaron a estos supervivientes repatriados, con la idea de enviarlos más tarde a sus países de origen si su salud lo permitía. Pero detrás de esa palabra administrativa había algo mucho más hondo. Personas que llevaban años convertidas en números, que de pronto volvían a ser tratadas como seres humanos y que aún así arrastraban el miedo, la sospecha y el dolor físico de los campos. La operación no terminó simplemente cuando un autobús cruzó una frontera. Terminó cuando cada uno de esos cuerpos llegó a un lugar donde no lo esperaban las alambradas, la orden a gritos o el hambre. Hubo además un elemento que convirtió esta operación en algo todavía más excepcional: el tiempo. Cada día de retraso podía significar que un campo fuera evacuado, que una carretera quedara cortada, que un permiso alemán dejara de tener validez, o que un grupo de prisioneros fuera empujado hacia otra marcha de la muerte. Esa presión explica el ritmo febril con el que trabajaron conductores, médicos, negociadores y personal de apoyo. No avanzaban con la seguridad de una misión cerrada, sino con la sensación constante de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. En ese sentido, los autobuses blancos no fueron solo un convoy de rescate, fueron una carrera contra el colapso total de la Alemania nazi
y contra el agotamiento extremo de miles de personas que ya casi no tenían fuerzas para esperar. Por eso la historia de los autobuses blancos merece ser contada con detalle, porque no fue solo un rescate espectacular al final de la guerra, ni una imagen fotogénica de vehículos blancos entrando en el infierno nazi. Fue una operación nacida del miedo a que miles de prisioneros no sobrevivieran al derrumbe del Reich, una misión negociada por Folke Bernadotte con Himmler, una cadena de convoyes que circuló bajo las bombas, una red improvisada de atención médica, rutas, permisos y decisiones imposibles. Y sobre todo, una de las últimas ocasiones en que la compasión organizada logró abrirse paso en medio de un sistema construido para destruir vidas. En apenas unas semanas, esos autobuses no cambiaron el curso de la guerra. Hicieron algo más concreto y más difícil de olvidar. Sacaron del infierno a miles de personas cuando ya parecía que el tiempo se había agotado para ellas.